Voy a hablar del manual de Nacidos de la Bruma, el juego de rol. Seguramente no sea el primer aficionado a los juegos de rol que lee el Archivo de las Tormentas y piense en jugar partidas en ese mundo. Que molaría ser un artifabriano o un absorbedor, como una de las múltiples razas que todavía no se han explicado bien en los libros que hay escritos. Por otra parte, el mundo de Mistborn, que leí antes, Nacidos de la Bruma, no me causó ese efecto, tal vez porque el mundo es mucho más sencillo que el de Rosa. Si quieres que hable del Archivo de las Tormentas o de Nacidos de la Bruma, incluso de las novelas secretas, déjalo en comentarios. Al punto al que quiero llegar es que Nacidos de la Bruma tiene un mundo en el que no apetece tanto sumergirse, o al menos en mi opinión. Voy a dejar esto claro, este vídeo es puramente mi opinión, pero empecé a leer este manual, Mistborn Adventure Game, o como se diga, para ver si tenía un sistema que pudiera exportarse a otros mundos del Cosmere. El Cosmere es el mundo ficticio en el que suceden casi todas las historias de Brandon Sanderson, tanto el Archivo de las Tormentas en un planeta, como Nacidos de la Bruma en otro, o El aliento de los dioses, Arena blanca, etc. Debo reconocer que tal vez esta no sea la mejor premisa para empezar a leer un sistema de rol. Este vídeo va a ser una opinión, así que no me meteré mucho en la mecánica, pero así por encima podemos decir que es un sistema de piscina de dados de 6 caras, que tiene cierta táctica, ya que podemos reservar unos dados de los que tenemos para utilizarlos en la defensa, pero la principal peculiaridad es que cuando se tira tu piscina de dados, los resultados que hayan sido 6 se apartan, no se tienen en cuenta, al menos de momento. Se mira entonces el mayor número repetido, es decir, que haya más de un resultado así, coge el mayor resultado. Se compara este resultado con la dificultad, se ven los grados de éxito y de fracaso. Cuando el éxito sea superior a lo necesario, habrá consecuencias positivas, y cuando el éxito sea menor, por cada punto habrá consecuencias negativas. Y aquí es donde se utilizan los 6. Estos 6 no pueden cambiar una tirada de fracaso a acierto, pero sí que pueden atenuar las consecuencias negativas de fracasar y mejorar las consecuencias positivas de haber acertado. Además, en las tiradas confrontadas los 6 ganan empates, y cuando tienes 3 6 puedes hacer una acción extra. Ya habrá tiempo en el vídeo para que hable largo y tendido de las cosas malas que tiene este manual, pero no sin antes destacar las buenas ideas y que no está tan mal. Decir que es el peor manual que he leído podría desmerecer algunos puntos. El primero es que no he leído todos los manuales del mundo, así que ahí está. Yo considero que el manual de Cult, Divinidad Perdida, es otro de los peores que he leído, pero aún así este le supera. Segundo punto, las ilustraciones de Ben McSweeney. Es un dibujo lineal, algo cartoon. A mí no me va mucho el rollo, pero si va a tener esa ilustración, pues bueno, está bien. Otro punto que me gusta, aunque no es el único manual que lo hace, es que para vencer a un enemigo no solo tienes la opción de matarlo, de reducir su salud. Puedes hundir su reputación o puedes acabar con su fuerza de voluntad. En cualquiera de los casos, el personaje es descartado. Y por último, un punto que no está tan mal es que los jugadores tengan que decidir cuáles son sus puntos medios, fuertes y débiles. Me gusta que los manuales sean justos. Y si por ejemplo el juego se divide en encuentros sociales, encuentros de combate y tener superpoderes, que tal vez sirva para ambas cosas, el sistema haga que quien se elige tener superpoderes sea débil hablando por su cuenta o sea débil físicamente. Que el que se elige ser más fuerte físicamente sea muy bueno en combate, pero a la hora de poderes más útiles o a socializar no sea tan bueno, y lo propio con el sociable. En este sistema se elige varias veces una habilidad fuerte, media y débil, y en cuanto a tus recursos tienes que decidir cuál es más fuerte, si tu salud, tu reputación o tu fuerza de voluntad. Ahora empieza la chicha y el motivo por el que hago este vídeo de por qué este manual es tan malo, y al final daré algunos consejos para mejorarlo. Empezaré por la forma. Necesito que tu manual esté a doble columna, no puede ser un libro. Necesito que llame la atención visualmente, más si es un manual de 600 páginas. Doble columna, que rompa el patrón, que los títulos tengan distintos tamaños. De hecho, la forma es súper predecible. Texto, subtítulo, más texto, imagen al azar, que no tiene que ver con el texto, y el texto en cursiva del ejemplo. Además, entre medias aparece un recuadro, que es siempre el mismo, que dice palabras de Brandon Sanderson, y aparece escrito un texto que se supone que ha dicho Brandon Sanderson, tal vez en una entrevista hablada que le hayan hecho rápido, diciendo cualquier cosa que realmente no tiene mucha importancia para el manual. Volviendo a las imágenes al azar, si no he visto las mismas dagas de obsidiana, el cráneo con clavos, la perla de Atium y esos dibujos como unas 200 veces repartidos a lo largo de todo el manual, no las he visto ninguna vez. Los maquetadores de este libro tenían una serie de dibujos, no muchos, seguramente unos
unos 20 y a lo largo de las 600 páginas se van repitiendo, como quien coge un puñado y lo suelta. Y esto de Latium, la calavera con clavos y las dagas de obsidiana ya tiene delito porque están cada 2×3. Hay otros dibujos como los espectros de la bruma, algún inquisidor o un colos que se cuidan de separarlos un poco más, cada 100 páginas. Se acabó criticar a la parte formal, voy a hablar del contenido, o mejor dicho, la incontinencia. La espada que termina de matar este manual no es el sistema en sí, que puede ser más enrevesado o puede gustar más o menos, sino el meme de mucho texto. Te expone una regla, te la explica en página y media y luego después te pone un ejemplo guionizado de página y media donde se aplicaría en una situación ficticia. Brandon es el máster, tiene sus 4 jugadores y van hablando. Luego, después de la página y media de explicación y la página y media de ejemplo guionizado, hay otra sección de texto que suele empezar con: observa cómo en el ejemplo el jugador hizo esto y el máster hizo esto. Y después el recuadro de las palabras de Brandon. Brandon Sanderson dice que esta regla es importante porque para la narrativa, bla, bla, bla. Pero esto no es un ejemplo de un solo caso, es para cada cosa que se explica. Y además hay reglas repetidas. Por ejemplo, hace diferenciación de un conflicto en el que se quiera dañar a alguien y un conflicto en el que no. Y para cada cual, su explicación, su ejemplo, su observa cómo pasó esto en el ejemplo y su recuadro de Brandon Sanderson. En definitiva, unos capítulos que son para explicar unas reglas que no son tan complicadas, que podría explicar en unos segundos, son páginas y páginas y páginas. Literalmente para pegarse un tiro. También está el vivir de las rentas. Y con vivir de las rentas me refiero a no parar de mencionar las novelas o a Brandon Sanderson, pero más concretamente presentarse como el juego de rol basado en un bestseller. Mencionar la historia inédita que Brandon Sanderson ha escrito exclusivamente para ese manual, pero que a mí me parece que está en el Arcanum Ilimitado también. No es la historia secreta, es la del 11º metal, me parece. Llamar al director de juego Brandon, en todos los ejemplos que tiene, que son la mitad del libro, seguido de la mano de las intromisiones que tiene Brandon Sanderson en este manual, cada 2×3, que habla de lo importante de la narrativa y cosas que realmente no aportan nada. Todo esto deja la sensación de que quien se ocupó del manual realmente no tenía ni idea de sistemas de rol y manuales. Hay información muy valiosa del mundo y de los metales, de los poderes, que está sepultada entre páginas de técnicas y más técnicas que no sirven para nada. Voy a parafrasear un texto que he leído en el manual. Usa el qué pasaría si. Usa giros de guión, son muy importantes en las novelas de Brandon Sanderson. Usa los secretos, son la piedra angular de este mundo. Una parte que me hizo mucha gracia es la del estilo Mistborn. Te lo resumo. En las novelas hay personajes muy interesantes que luchan contra un mundo oscuro, pero ha llegado el momento de contar la historia de tus propios personajes, que pueden parecerse o pueden no parecerse. Un aplauso para el párrafo más inútil de la historia. Pero el manual está plagado de esto, no es una excepción que hayas traído o sacado de contexto. O el que lo escribió no quería dejarse la más mínima idiotez en el tintero y además tenía verborrea, o no tiene ni idea de escribir manuales, ni de hacer resúmenes en la escuela, o lo que creo más plausible es que le pagaban por palabras o por páginas. Por último, quiero mencionar un fallo que no es solo propio de este manual y a mí me parece un error, que es la invención de terminología propia. A una ronda o un asalto, donde otros manuales dicen esto es un asalto, en el manual lo llaman latido. Una elipsis, cuando el máster se salta una escena o pasa directamente a otra cosa, las llaman respiraciones. Cuando sacas 3 seises, que tienes una acción adicional, lo llaman atrapar el latido. Cuando podría decirse tienes un movimiento más, una acción extra, una acción adicional, y te explican que un latido es lo que en otros manuales se llama un asalto. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo llamas asalto desde la primera frase entonces? Pues para escribir más páginas, supongo. Ya me he explayado criticando este manual. Ahora, ¿cómo lo haría yo mejor? ¿Cómo lo haría bien? ¿Cómo solucionaría estos problemas? En mi opinión, sea como sea tu sistema, resúmelo. Por ejemplo, puedes poner la lluvia da un -2 a tu tirada, la nieve da un -2, las maldiciones menores en conjuración dan un -2. O puedes englobarlo todo en inconvenientes menores. Cuando vayas a lanzar una maldición dices provoca un inconveniente menor, eso que da un -2. La lluvia, ¿qué es? Un ejemplo de inconveniente menor. Un inconveniente mayor puede dar un -5 a tu tirada, por ejemplo. Es gracioso en este manual de Mistborn que cuando está explicando la creación de personaje son 40 páginas de explicación, pero al
al final del manual, cuando hace un resumen al máster, ocupan 4 páginas para que el máster vea y cree un personaje suyo. Y son las mismas reglas que para crear un personaje jugador. Entonces no digo que tengan que ocupar 4 y sea lo más reducido posible, pero si de 40 has podido pasar a 4, seguramente lo hubieras podido explicar en 20. Otro punto para mejorar este manual habría sido el de ahorrarse los consejos narrativos. Y si pones consejos narrativos, que sean relevantes, que vayan a lo práctico, al punto, que no divaguen sobre el ser y el universo. Si debes avisar de algo, que el contenido va a ser explícito o que puede contener spoilers de unas novelas o de alguna obra de ficción, lo avisas al principio. Esto puede contener spoiler de esta cosa. Este libro puede contener ilustraciones gore. En este sistema se puede usar la tarjeta X que funciona de esta forma. Lo avisas al principio del todo y ya el resto es el manual. Si hay una parte del manual que va a contener toda la historia del mundo y ahí es donde principalmente estarán los spoilers, al principio de ese capítulo recuerda el aviso de spoilers, pero no rumies el mismo aviso a lo largo de todo el manual. Otro punto importante y que se basa en la forma del manual es no ser monótono. Lo mejor es tener al mejor ilustrador del mundo, pero puedes usar tu editor de imágenes favorito para crear unas ilustraciones que puedan parecerse a estos bocetos que aparecen por ejemplo en Symbaroum, que son conceptuales y que no tienen mucho detalle. Se puede entender qué se está ilustrando ahí. Puedes pagar y utilizar inteligencias artificiales que generen imágenes siempre que se pague por su uso comercial y se avise de que son imágenes generadas por IA. Si eres tú solo creando el manual, no creo que nadie se queje porque hayas usado unas ilustraciones por IA. No creo. Seguro que alguien habrá. Puedes crear las ilustraciones más simples del mundo. Por ejemplo, si hablas de alguna casa noble, pon su escudo de armas. Y digamos que no tienes ninguna imagen, como estos del manual que apenas tenían unas 20 ilustraciones. Si no tienes imágenes, tampoco es excusa. Usa tablas de contenidos que rompan la estructura habitual del manual. Pon, por ejemplo, notas de un personaje que pertenece a la ficción dando su propio punto de vista. Crea tu propia tipografía y llena el manual de mensajes codificados. Usa títulos enormes, con colores contrastados. No solo uses la negrita y la cursiva. Subraya, resalta, enmarca, cambia de color. Otra cosa importante y de fácil solución, y que es el 50% de por qué es tan malo, son los ejemplos. Pon ejemplos únicamente cuando el uso de un ejemplo simplifique la explicación o la reduzca, no como norma general de cada cosa. Y que los ejemplos no sean guiones en los que se habla como se hablaría en una partida normal. Pon un ejemplo del punto que se está explicando. Siguiente punto, no uses tu propia terminología inventada. Llama las cosas como son, salvo, claro está, si estás hablando de tu mundo ficticio. Entonces tendrá su propia terminología. También aprovecha los márgenes de tu manual. Y Brandon Sanderson, en este 2024 recién estrenado, va a salir el mecenazgo de tu juego de rol del Archivo de las Tormentas. Solo con las 4 imágenes que hay previas, se ve que está mejor elaborado que este, lo cual me alegra. Pero no valores el número de páginas. Primer punto, lleva cuidado con a quién le das la batuta. Que sea alguien que sepa, pero también supervisa sabiendo cuándo apartarte tú. Es tu mundo y está muy bien. Algún capítulo reservado para que tú expongas algo en el manual es aceptable, pero cruzo los dedos para que no aparezcas cada 2x3 dando algún consejo dentro de ese manual nuevo. En cuanto a spoilers, si es complejo, el sistema de rol debería de destripar toda la saga del Archivo de las Tormentas. Ya no habrá secretos, tendrán que aparecer todos los juramentos de todas las órdenes de radiantes. Si es un sistema sencillo, no hará falta que aparezcan todos los juramentos. Se pueden poner unos ejemplos y ya que el máster determine cuáles son adecuados y cuáles no, para qué orden de radiantes y etcétera. En cuanto a los fabriales, con una pequeña explicación de cómo pueden funcionar, el máster debería de tener la capacidad de permitir que si un jugador se hace un artifabriano, pues invente distintas máquinas, como la gema que da calor, la víncula caña y más cosas. Personalmente, creo que el mundo y la magia es tan complicada que el sistema tendrá que tirar por lo más sencillo posible, donde el peso narrativo caiga mucho en el máster y lo que él permita hacer. Pero bueno, aunque este sistema de Nacidos de la Bruma haya sido una total decepción, el 2024 pinta bastante brillante porque el 5º libro del archivo saldrá en diciembre, si no me equivoco. Saldrá también el mecenazgo de este juego de rol y solo queda ver qué nos aporta ese nuevo sistema y cruzo los dedos porque no sea un PBTA. Así que eso es todo y chao.